Sí, porque la Navidad comienza muy pronto. De hecho, comienza este mismo lunes. Y estos son los últimos días que podemos despedirnos de todo esto, porque quién sabe cuándo llegará el fin del mundo. Esta noche exploraremos el lado oscuro de la Navidad. Sí, ya sé que dicen que la Navidad no es una época para contar historias de miedo, pero yo sinceramente eso me la paso por el forro. Vamos a gritar. Soy David Say, y conmigo y con mi ayudante Uriol, que ha salido de la tumba esta misma tarde, lo he resucitado yo con un rito vudú. Todavía tiene gusanos y esto, y tendré que limpiarlo un poco, pero en fin. Pues con nuestra compañía estaremos hasta las 9 de la noche leyendo historias enfermizas, escritas por gente que no estaba del todo en su sano juicio. Gente como Clive Barker, Edgar Allan Poe, algo de Bram Stoker. Sí, será una noche interesante. Ya podéis acurrucaros con vuestras mantas. Lo vais a necesitar. Sí, os contaremos historias terribles, increíbles, acerca del lado oscuro de la humanidad, acerca de lo que hay más allá del umbral de la muerte. No perdamos pues el tiempo, que tenemos poco. Comencemos con la primera historia. Una historia espeluznante, una historia que no se puede describir. Se titula Quieto, Satán, y fue escrita por un tal Clive Barker, un señor al que le gusta mucho pasearse por el infierno. Manías, sobre gustos no hay nada escrito. Muy bien, vamos a ir empezando. Las circunstancias habían hecho a Gregorius inconmensurablemente rico. Era el dueño de flotas y palacios, de garañones, de ciudades. En realidad tenía tantas posesiones que aquellos a los que finalmente se les encargó que les catalogaran, cuando los sucesos de esta historia llegaron a su monstruosa conclusión, a veces pensaban que hubiera sido más rápido hacer la lista de los artículos que Gregorius no poseía. Era rico, pero estaba lejos de ser feliz. Había sido educado como católico, y durante su juventud, antes de su vertiginoso ascenso a la riqueza, había encontrado auxilio en su fe. Sin embargo, la había abandonado, y no fue hasta que tuvo 55 años, ya con el mundo a sus pies, cuando una noche se despertó y se encontró con que no tenía Dios. Fue un golpe amargo, pero inmediatamente tomó medidas para subsanar la situación. Fue a Roma y habló con el Supremo Pontífice. Rezó día y noche. Fundó seminarios y centros de acogida para leprosos. Sin embargo, Dios no se molestó ni en mostrarle una de sus uñas. Al parecer, Gregorius había sido abandonado. Al borde de la desesperanza, se le metió entre ceja y ceja que sólo podría recuperar el camino que llevaba a los brazos de su hacedor si sometía su alma a los peligros más terribles. La idea tenía su mérito. Supongamos, pensó, que pudiera preparar una reunión con Satán, el archienemigo. Si Dios me ve en una situación tan peligrosa, ¿no se verá obligado a intervenir y a llevarme de vuelta al rebaño? Era un buen plan, sí, pero ¿cómo podía llevarlo a la práctica? El demonio no aparecía sin más cuando se le llamaba, ni siquiera cuando se trataba de un magnate como Gregorius, y sus indagaciones pronto demostraron que todos los métodos tradicionales para invocar al Señor de las huestes del mal, la profanación del Santísimo Sacramento, el sacrificio de niños, no eran más efectivos de lo que lo habían sido sus buenas obras para hacer reaccionar a Yahvé. Solo tras un año de pensar sobre ello, consiguió dar finalmente con su plan maestro. Lo organizaría todo para construir un infierno en la tierra, un infierno moderno tan monstruoso
que el tentador se sentiría tentado y vendría a posarse en él como un cuco en un nido usurpado. Buscó por todas partes un arquitecto y encontró, languideciendo en un psiquiátrico en las afueras de Florencia, a un hombre llamado Leopardo, cuyos diseños para los palacios de Mussolini tenían una grandiosidad de mente que encajaba perfectamente con el proyecto de Gregorius. A Leopardo, un viejo hediondo y maltrecho, lo sacaron de su celda y le devolvieron sus sueños. Su genio para lo prodigioso no lo había abandonado. Con objeto de dar alas a sus invenciones, se buscaron descripciones del infierno, tanto seculares como metafísicas, por las grandes bibliotecas del mundo. Las cámaras acorazadas de los museos fueron registradas de arriba a abajo en busca de imágenes de martirio prohibidas. No quedó sin volver ninguna piedra de la que se sospechara que escondía bajo ella algo depravado. Los diseños ya finalizados eran en cierto modo deudores de Sade y Dante, y todavía más de Freud y Krafft-Ebing, pero en ellos también había mucho que nadie antes había imaginado jamás, o al menos que nadie se había atrevido a plasmar sobre papel. Se eligió un lugar en África del Norte y los trabajos del nuevo infierno de Gregorius comenzaron. Todo lo que tenía que ver con el proyecto batía récords. Sí, las paredes eran más gruesas, las cañerías más complejas, los cimientos más grandes que todos los edificios que se habían intentado construir hasta ese momento. Gregorius observaba la pausada construcción con un entusiasmo que no había experimentado desde los años en los que había empezado a edificar su imperio. Huelga decir que la mayor parte de la gente pensaba que se había vuelto loco. Sus amigos de muchos años se negaron a asociarse con él. Varias de sus empresas se hundieron cuando los inversores se asustaron al oír los rumores sobre su locura. Pero a él no le importaba. Su plan no podía fallar. Seguro que el diablo acudía, aunque solo fuera por curiosidad, de ver ese leviatán que había sido construido en su nombre. Y cuando lo hiciera, Gregorius estaría esperando. En la obra se invirtieron 4 años y la mayor parte de la fortuna de Gregorius. El edificio ya terminado era del tamaño de media docena de catedrales y disponía de todas las comodidades que el ángel del Averno podía desear. Detrás de las paredes ardían los fuegos, lo que hacía que transitar por muchos de los pasillos se convirtiera en una agonía casi insoportable. Las habitaciones que daban a esos pasillos estaban equipadas con todos los instrumentos de tortura imaginables: agujas, potro, oscuridad, todo para que el genio de los torturadores de Satán les diera un buen uso. Había hornos suficientemente grandes como para quemar familias y estanques lo suficientemente profundos como para ahogar generaciones. El nuevo infierno era una atrocidad esperando a producirse, una celebración de inhumanidad a la que solo le faltaba su principal motivación. Los constructores se marcharon, sintiéndose afortunados por ello. Entre ellos corría el rumor de que Satán llevaba mucho tiempo observando la construcción de su cúpula de placer. Algunos incluso afirmaban haberlo vislumbrado en los niveles más profundos, donde el frío era tan penetrante que helaba la orina en la vejiga. Había algunos indicios que apoyaban la creencia de que las presencias sobrenaturales se estaban reuniendo en el edificio a medida que se aproximaba su finalización, y no era una de las menos importantes la cruel muerte de Leopardo, que o bien se había tirado, o tal como mantenían los supersticiosos había sido empujado a través de la ventana del 6º piso de su hotel. Fue enterrado con la debida pompa. Así que solo en el infierno Gregorius estaba esperando. No tuvo que esperar mucho tiempo. Llevaba ya un día, no más, cuando oyó ruidos que venían de lo más profundo. Desbordante de expectación, fue en búsqueda de su origen, pero solo se encontró con el fragor de los turbulentos baños de excrementos y con el rechinar de los hornos. Volvió a sus aposentos en el 9º nivel y esperó. De nuevo se oyeron ruidos, de nuevo fue en búsqueda de su origen, y de nuevo desistió decepcionado. Sin embargo, los ruidos no remitieron. Durante los días siguientes apenas pasaban 10 minutos sin que oyera algún sonido que demostrara que allí había alguien. El príncipe de la oscuridad estaba allí,
De eso no podía tener duda alguna, pero se mantenía en las sombras. Gregorius se conformaba con seguirle el juego. Después de todo, la fiesta era en honor suyo, y a Gregorius le correspondía jugar a lo que él eligiera. No obstante, durante los largos y con frecuencia solitarios meses que vivieron a continuación, Gregorius se cansó de ese juego del escondite y empezó a exigirle a Satán que saliera al descubierto. Sin embargo, su voz resonó por los pasillos desiertos sin obtener contestación alguna, hasta que la garganta le dolió de tanto gritar. A partir de ese momento, continuó con sus pesquisas sigilosamente, confiando en atrapar por sorpresa a su inquilino, pero el ángel renegado siempre se escabullía antes de que Gregorius pudiera llegar a verlo. Al parecer, se trataba de un juego de desgaste entre Satán y él, en el que se perseguían el uno al otro a través del hielo y del fuego y de vuelta al hielo. Gregorius se dijo que tenía que ser paciente. El diablo había venido, ¿no era así? ¿No estaba la huella de su dedo en la manilla de la puerta, su zurullo en la escalera? Más pronto o más tarde el maligno mostraría su rostro, y Gregorius escupiría en él. El mundo exterior siguió su camino, y Gregorius fue arrinconado junto a esos otros individuos que también habían sido destruidos por sus riquezas. Sin embargo, su locura, tal como era conocida, no carecía totalmente de visitantes. Había unos pocos que lo habían querido demasiado como para olvidarlo, y también otros pocos que habían obtenido beneficios gracias a él, y que confiaban en encarrilar su locura de manera que les pudiera beneficiar todavía más, y que se atrevían con las puertas del nuevo infierno. Estos visitantes hacían el viaje sin dar a conocer sus intenciones por miedo que sus amigos las desaprobaran. Las investigaciones sobre las subsiguientes desapariciones nunca llegaron hasta el norte de África. Y en su locura, Gregorius seguía cazando a la serpiente y la serpiente seguía eludiéndole, dejándole tan solo señales más y más terribles de su presencia a medida que los meses iban pasando. Fue la mujer de uno de los visitantes desaparecidos quien a la postre descubrió la verdad y alertó a las autoridades. La locura de Gregorius fue puesta bajo vigilancia, y finalmente, unos 3 años después de su finalización, un grupo de 4 agentes desafió su umbral. La falta de mantenimiento había hecho que la locura empezara a deteriorarse seriamente. Las luces habían dejado de funcionar en muchos de los niveles, las paredes se habían enfriado, los pozos de brea se habían solidificado. Sin embargo, a medida que los agentes avanzaban por las bóvedas sombrías en búsqueda de Gregorius, se encontraron con abundantes pruebas de que, a pesar de su estado de decrepitud, el nuevo infierno seguía funcionando perfectamente. En los hornos había cuerpos, con los rostros hinchados y negros. En muchas de las habitaciones había restos humanos sentados y atados, que habían sido agujereados, pinchados y rajados hasta la muerte. Su terror fue aumentando con cada puerta que forzaron, con cada nueva abominación sobre la que posaron sus febriles ojos. 2 de los 4 que cruzaron el umbral no alcanzaron la cámara que había en la parte central. El terror les sorprendió por el camino y huyeron, pero todo lo que consiguieron fue caer en una emboscada en algún pasadizo sin salida y unirse a los cientos que habían perecido en la locura desde que Satán se había instalado ahí. De los 2 que finalmente descubrieron al responsable, solo uno tuvo el valor suficiente para contar la historia, aunque las escenas a las que tuvo que hacer frente allí, en el corazón de la locura, eran casi demasiado horribles para que pudieran ser contadas. De Satán no se encontró ningún rastro, por supuesto. Tan solo estaba Gregorius, el artífice supremo. Al no encontrar a nadie que habitara la casa que tantos sudores le había costado, la había ocupado él mismo. Tenía con él unos pocos discípulos que había reunido a lo largo de los años. Ellos, al igual que él, parecían criaturas ordinarias. Sin embargo,
No había ningún instrumento de tortura del lugar del que no hubieran hecho uso implacable y exhaustivamente. Gregorius no se resistió a su arresto. En realidad pareció complacido de disponer de un estrado desde el que poder jactarse de sus carnicerías. Entonces, y también más tarde en el juicio, habló abiertamente de su ambición y su apetito, y de cuánta sangre más derramaría si lo dejaban libre para que pudiera dedicarse a ello. La suficiente para ahogar todas sus creencias y falsas ilusiones, les juró. E incluso entonces no se sentiría satisfecho, porque Dios se estaba pudriendo en el paraíso y Satán en el abismo, así que ¿quién iba a detenerlo? Durante el juicio fue objeto de todo tipo de vilipendios, al igual que después en el manicomio, donde murió apenas 2 meses después en circunstancias algo sospechosas. El Vaticano borró de sus archivos todos los informes que existían sobre él, y los seminarios fundados en su impío nombre desaparecieron. Sin embargo, había incluso algunos entre los cardenales que no podían sacarse de la cabeza su maldad impenitente, y en la intimidad de su incertidumbre se preguntaban si Gregorius no habría tenido éxito con su estrategia, si, al perder toda su confianza en los ángeles, ya fueran caídos o no se habría convertido él mismo en uno de ellos, o en todo lo que la tierra podía llegar a soportar de tales fenómenos. Sí, triste historia la de Gregorius. Por cierto, ¿usted quién es? Oh, vaya. Entonces, claro, es lógico. Esta es una noche de historias de terror y en una noche dedicada al horror no puede faltar un inspector de Hacienda. Así que dice usted que viene aquí a embargar. ¿Qué me va a embargar? ¿Qué se va a llevar usted? A ver, solo tenemos estos CDs, pero claro, no se vaya a tomar usted los CDs porque estamos en medio de un programa de radio. A ver. Bueno, sí, déjeme al menos estos de aquí. Llévese estos otros. Espero que no. Parece que tenemos una llamada en directo. Bueno, la vida es así de triste y de horrible.
conde Drácula nunca tuvo que aguantar que inspectores de Hacienda. La verdad es que le habrían puesto nervioso incluso a él. Nosotros, los Secklers, tenemos derecho a sentirnos orgullosos, ya que por nuestras venas circula la sangre de muchos pueblos valientes y bravos que se batieron como leones para conseguir la supremacía. En este país, donde se hallaban conjuntamente diferentes razas europeas, los guerreros venidos de Islandia aportaron el espíritu belicoso insuflado en ellos por Thor y Odín, y desplegaron tal furia sobre los territorios de Europa y también de Asia y África que los pueblos nativos creyeron que estaban siendo invadidos por lobos. Al llegar aquí, esos temibles guerreros encontraron a los hunos que por doquier habían llevado el acero y las llamas, de modo que sus víctimas afirmaban que por las venas de sus verdugos corría la sangre de las viejas hechiceras que, expulsadas de Escitia, se aparearon con el diablo en el desierto. ¡Imbéciles! ¡Qué demonio! ¡Qué bruja hubiese podido ser jamás tan poderoso como Atira, cuya sangre corre por nuestras venas! Desde entonces no es de extrañar que seamos una raza conquistadora y altiva, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros y los turcos intentaron traspasar nuestras fronteras por millares, siempre consiguiéramos derrotarles. ¿Es extraño acaso que cuando Árpad y sus legiones trataron de invadir nuestra madre patria, nos hallaran ya en la frontera? Luego, cuando los húngaros fueron hacia el este, los victoriosos magiares se aliaron con los Secklers, y a nosotros se nos confió la vigilancia de la frontera turca. Bien, esta vigilancia no ha concluido todavía, ya que según una expresión turca, el agua duerme, mas el enemigo acecha. ¿Quiénes, pues, de entre las cuatro naciones recibieron con más alegría que nosotros la espada sangrienta, o se reunieron más pronto en torno al estandarte del rey cuando resonó la llamada de la guerra? ¿Y cuándo quedó lavada la gran vergüenza de Casova, cuando las banderas de los válacos y los magiares se abatieron bajo la media luna? ¿No fue uno de los míos el que atravesó el Danubio para batir al turco en su propio suelo? ¡Sí! ¡Fue un Drácula! ¡Un Drácula! ¡Maldito el hermano indigno que vendió acto seguido el pueblo a los turcos, haciendo pesar sobre él mismo la vergüenza de la esclavitud! Fue este mismo Drácula el que legó su ardor patriótico a uno de sus descendientes, que más tarde cruzó de nuevo el río con sus tropas para invadir Turquía, y que tras haber tenido que replegarse volvió varias veces a la carga, solo y dejando detrás el campo de batalla donde yacían sus soldados, sabedor de que al fin él solo triunfaría. Dicen que al obrar así, solo pensó en él. Mas ¿de qué servirían las tropas sin un jefe? ¿En qué pararía una guerra si para conducirla no hubiese un corazón y un cerebro? Nuevamente, cuando después de la batalla de Molax conseguimos rechazar el yugo húngaro, nosotros, los Drácula, estuvimos otra vez entre los caudillos que lograron tal victoria. Ah, mi joven amigo, los Seckler y los Drácula hemos sido la sangre, el cerebro y la espada del país. Los Seckler pueden ufanarse de haber logrado lo que esos intrusos, los Habsburgo y los Romanov, jamás consiguieron. Mas ha pasado ya la época de las guerras. La sangre se considera algo demasiado precioso en nuestra época de paz deshonrosa y humillante. Y toda la gloria de nuestros antepasados no es ya más que una bella historia.
Tomad y comed, de John C. Hay. La vieja señora Wilkerson fue la primera. El padre Elías acababa de subir al púlpito y estaba buscando en sus notas preparándose para dar su sermón cuando la vio. Estaba sorprendido de verla en la última fila, dado que el primer banco había sido dominio suyo desde hacía tiempo. Algunos de los miembros de su congregación también la habían visto, y había muchos susurros y miradas furtivas mientras fingían prestar atención a Elías en el púlpito, aunque la señora Wilkerson no parecía darse cuenta de la conmoción. Se sentó en la última fila, con la cabeza inclinada hacia un lado, con el vestido azul que había llevado hacía 3 semanas, cuando Elías la había enterrado. Elías había oído historias acerca del problema zombie. Ocasionalmente se filtraba algo de que los muertos estaban volviendo a la vida en algunas partes del estado y mataban gente. En las noticias no decían nada, por supuesto, pero no era la clase de cosas que podrías en las noticias de las 6. Al menos no si quieres que se extienda el pánico. Por suerte, la señora Wilkerson no hacía las cosas que había oído. No corría, no atacaba al resto de miembros de la congregación. Solo se sentaba allí, como había hecho cada semana antes de su muerte. Perplejo, Elías miró los papeles que tenía en la mano. Se suponía que iba a dar un sermón sobre la vanidad y repentinamente pensó que era inútil. Siempre había intentado hacer sus sermones aplicables para toda la congregación, pero aquí había una feligresa que se había presentado ante Dios sin ningún sentido de vanidad. No se preocupaba por su aspecto o por lo que los demás pensaran de ella. Sin pensarlo cambió el tema del sermón por el del orgullo y usó la parábola de las monedas de la viuda para llegar a su argumento. Solo porque estuviera muerta no significaba que la señora Wilkerson no fuera bienvenida. La congregación murmuró y susurró, y mientras hablaba, pero Elías sentía que lo entendían. Terminó el sermón y pasó a la celebración de la Eucaristía. Cuando llegó el momento de la comunión, los miembros de la congregación estaban más o menos en calma, formando una línea, esperando arrodillarse en el reclinatorio y recibir el pan y el vino. La señora Wilkerson estaba al final de la cola, arrastrándose por el pasillo con dificultad y con evidente falta de coordinación. Aún así, hizo el esfuerzo, aunque la tensa piel de su rodilla se partió mientras se arrodillaba frente al reclinatorio, mostrando por debajo un hueso del color del marfil viejo. La cabeza de Elías se ladeó un poco, y por un momento su corazón latió en su pecho con miedo y repulsión. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriese, pero su conciencia tomó el control. ¿Cómo podía predicar la aceptación del amor de Dios y no aceptar a esa mujer que tenía enfrente? Su voz interna le gritó: cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Qué era esa desdichada ante él, sino el verdadero pueblo de Dios? Ni siquiera los leprosos bíblicos y las prostitutas se habrían asociado con ella. Abrumado por la piedad y la compasión que le inundaban, el corazón de Elías se detuvo y comprendió la verdadera naturaleza del sacerdocio. Los ojos ciegos de la señora Wilkerson no siguieron al padre Elías mientras se acercaba por el reclinatorio. No podía darle el sacramento de la comunión a los muertos. De alguna manera, no parecía estar bien. Como decisión de último momento, posó sus últimos momentos sobre ella y la bendijo como haría con cualquiera incapaz de recibir el sacramento, aunque parecía que a ella le valía. Tras esto se puso de pie y pudo jurar que la mujer muerta casi sonrió antes de volver temblando por el pasillo y salir por la puerta. El sábado siguiente había 3. La señora Wilkerson, por supuesto, que había reclamado el banco derecho de la primera fila, donde se había sentado durante los 25 años antes de la trágica muerte de su marido y entre la suya propia. El padre Elías supuso que no quedaba lo suficiente del señor Wilkerson para ser reanimado, o si no, hubiese estado aquí junto a ella. Los otros 2 zombies estaban sentados en la última fila, como la señora Wilkerson había estado la semana antes.
parecían Stan Walsh, aunque había una sustancia que manchaba gran parte de la cara del zombie, así que Elías no podía estar seguro. Y también había una mujer que Elías no reconocía. No sería chocante si fuera Stan. Siempre había traído su indisciplinada familia consigo. Este zombie estaba solo, y al clan Walsh no se le veía por ahí. A Elías le pareció que había un número considerablemente menor de feligreses esta semana. Supuso que la mayoría habría decidido hacer las maletas y dejar la ciudad. Para ser sinceros, el padre Elías también había pensado en marcharse a principios de semana, pero al final había decidido que tenía un deber con su congregación, en caso de que le necesitasen. No quería que hubiera ni una sola persona que viniera a la iglesia la mañana del domingo y encontrarse que Dios había cerrado sus puertas y se había marchado a mejores pastos, ahora que el juicio final estaba a punto de llegar. Cuando llegó el momento de la comunión, la señora Wilkerson lo hizo igual que la otra vez, esperando a que el padre Elías impusiera sus manos sobre ella y la bendijese antes de volver a su banco. Notó que su aspecto era un poco peor que la semana pasada. Su piel estaba más agujereada y el sucio tejido azul de su vestido estaba manchado con más zonas oscuras sobre cuya naturaleza Elías decidió no pensar. Los otros dos la siguieron arrodillándose en el reclinatorio cuando llegó su turno y esperaron su bendición. Elías se dio cuenta, ahora que podía verle de cerca, de que sí era Stan Walsh después de todo. Parecía como si hubiera estado en alguna especie de incendio. La parte inferior de su cara y cuello estaban ennegrecida y carbonizada. El sacerdote los bendijo igual que hizo con la señora Wilkerson. Se levantaron silenciosamente y volvieron temblando a sus asientos, y tras esperar se fueron con el resto de la congregación. La semana siguiente eran 25. Stan se había traído esta vez a la señora Walsh y a 2 de sus hijos mayores, aunque el resto de su familia aún estaba ausente. El brazo derecho de la señora Walsh parecía seriamente quemado, y Elías se preguntó si sería por el mismo accidente que había hecho semejante daño al rostro de Stan. Muchos de los otros zombies eran miembros de la congregación que estaban vivos a principios de semana. Elías se puso contento al ver que estar muertos no interfería con su sentido del deber hacia el Todopoderoso, aunque el número de ojos vivos que le miraban desde los bancos estaba disminuyendo rápidamente. Aquellos ojos permanecieron fijos en Elías mientras celebró la misa, y sintió sus miradas como un contacto físico. De vez en cuando oía llorar a alguno de la congregación y le conmovió que alguien más estuviera tan motivado por la importancia del sacrificio de Cristo como él. Por ahora, la gente que permanecía en la ciudad estaba atrapada. La Guardia Nacional por fin había puesto el lugar en cuarentena. No se permitía que nadie saliera y no se permitía que nadie entrara. Aparentemente lo que estaba pasando allí estaba sucediendo por todo el país y el gobierno había decidido que necesitaba tenerlo bajo control. Elías se preguntó si alguna de las parroquias episcopales en las zonas afectadas estaban recibiendo la misma clase de nuevos conversos que él, pero no podía llamarles para discutir el asunto. Los teléfonos habían estado averiados desde el martes. La segunda semana, tras la cuarentena, fue el primer domingo en el que los muertos superaban a los vivos. Se sentaron allí, en los mismos bancos a los que estaban acostumbrados cuando estaban vivos. Era como si la misa fuese un ritual del que ni estar muerto te podía librar. Mientras pudieran moverse, vendrían a la iglesia. De hecho, parecía que se estaba difundiendo que Elías no rechazaría a nadie. La familia Robinson estaba sentada cerca del final de la iglesia y eran bautistas devotos, al menos lo habían sido antes. Aparentemente la falta de éxtasis había provocado que reconsideraran su denominación. La señora Wilkerson también estaba allí, por supuesto, sentada en la primera fila. Elías se dio cuenta de que le faltaba la mayor parte del ojo izquierdo, y supuso que se había topado con uno de los muchos cuervos y buitres que habían estado frecuentando la ciudad desde la cuarentena. Reprimió una pequeña risilla mientras se acercaba al púlpito. Un cuervo es un pájaro asqueroso, pensó para sí mismo. También era un domingo especial para el padre Elías. A la vista del cambio de composición que había sufrido su rebaño, había decidido salirse del calendario litúrgico previsto para su evangelio. Cada ojo y cada cuenca vacía estaban girados hacia él mientras leía el capítulo 11 del Evangelio de Juan.
Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. Mirando a su congregación desde el púlpito, el padre Elías se decidió en un instante. Este era su rebaño, y como mínimo era su responsabilidad pastorearlos, para que cuando finalmente se ganaran su descanso, fueran al seno del Todopoderoso. Elías realizó la oración de la Eucaristía con convicción, y a su debido tiempo, cada miembro de la congregación recorrió el pasillo dando tumbos y se arrodilló ante el reclinatorio. Sonrió a la señora Wilkerson, quien esperaba pacientemente, como hacía cada semana, viendo cómo regresaba con su único ojo turbio. Levantó la hostia ante ellos y murmuró las palabras antes de ofrecérsela: el cuerpo de Cristo. Ella se inclinó hacia adelante, tomando la hostia en su boca. Se levantó y se volvió de espaldas. Lentamente giró su cabeza de lado a lado mientras masticaba. Perplejo, Elías la bendijo y continuó. No intentó ofrecer la hostia a los demás. Era miércoles, y Elías se sentó en su sala de estar mirando la calle. Excepto por la ausencia de movimiento, a primera vista podría pasar por cualquier otra pequeña ciudad del Medio Oeste. Entonces uno se daría cuenta del silencio, roto solo por el ocasional graznar estridente de un cuervo. No había niños riéndose, ni perros ladrando, ni siquiera sonidos de insectos, aparte del inevitable zumbar de las moscas. Elías sabía que tenía que salir de allí. La nevera estaba casi vacía y no iba a morirse de hambre. Se volvió a abrochar el tenso alzacuellos y blanco almidonado y salió por la puerta. La tienda de comestibles estaba solo a un breve paso de la parroquia, pero cada calle representaba la misma imagen. Un repentino vacío, como si todos hubieran hecho las maletas y se hubieran marchado en mitad de lo que estuvieran haciendo. Casi había llegado a la tienda cuando el primer zombi salió dando tumbos desde un callejón, yendo hacia él. No los había visto antes fuera de la iglesia, y estaba muy asombrado de lo rápido que podían moverse cuando querían. La cosa agarró al padre Elías antes de que siquiera le reconociese. El resucitado le miró estúpidamente, quizá confundido porque su víctima en potencia no gritaba, ni luchaba, ni siquiera se resistía. El sacerdote sencillamente le devolvió la mirada a la criatura, y sus ojos miraron esas esferas sin vidas y empañadas antes de decir duramente: Curtis Johnson, no te he visto por la iglesia últimamente. Lo que quedaba de Curtis parecía más confuso que antes. Entonces incluso parecía avergonzado bajo la cabeza y liberando al sacerdote. Se había comenzado a reunir otros zombis, y Elías se percató de que algunos tenían entre las manos brazos o piernas, o a veces pedazos irreconocibles de carne. Evitó pensar en las implicaciones de aquello, y se giró y recorrió el resto del camino hasta la tienda. Durante su trayecto, más muertos esperaban, y a veces llegaban hasta él y le tocaban al pasar. No intentaban cogerle, solo rozar su hombro y brazo. Comenzó a bendecirles mientras pasaba, y su número crecía. Después de la carga inicial de Curtis, ningún zombi intentó dañar al padre Elías. Solo se quedaban allí, mirándole, esperando. Mientras estaba en la tienda, se le ocurrió una idea. Después de hacer una rápida lista mental, Elías reunió las cosas que necesitaría para poner su plan en funcionamiento. Por un momento pensó en dejar dinero en el mostrador, al lado de la caja registradora, pero decidió que era innecesario. De todas maneras, era bastante probable que fuera la única persona viva de toda la ciudad. Los zombis aún se estaban reuniendo a lo largo del camino de vuelta, y Elías, como antes, bendijo a aquellos a los que pudo alcanzar. Le miraban con una especie de muda reverencia mientras volvía a su casa, llevando sus bolsas de la tienda. Ese domingo fue la primera vez que Elías se dio cuenta de que era la única persona de la iglesia que necesitaba respirar. De camino al púlpito, sus ojos se posaron sobre el cofre de hierro que tenía guardado bajo el tabernáculo, y una vez más la idea de su blasfemia le corroía la mente. Pero delante de él se sentaba su nuevo rebaño, y sus ojos pacientes e imperturbables reavivaron su resolución. Se subió al púlpito y comenzó la lectura del Evangelio con Mateo 25. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis,
enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Celebró la misa de la Eucaristía con normalidad, pero cuando fue el momento de bendecir los dones, en su lugar cogió un plato de pequeños pedazos de carne de 4 libras de congelador. Puso sus manos sobre la carne y continuó su bendición, con los ojos cerrados, aunque podía oír la agitación de la congregación en el momento apropiado. Los zombies fueron dando tumbos y se arrastraron hasta el reclinatorio y se arrodillaron pacientemente mientras Elías recorría la fila. Sostuvo un pedazo de carne delante de él y colocó cuidadosamente la carne en sus lenguas. Cada zombie esperó hasta que sus dedos estuvieran limpios antes de levantarse y masticar la carne y volver silenciosamente a su asiento. Al final de la misa, una vez que Elías los había despedido, salieron lentamente y en fila de la iglesia. El sacerdote decidió contar la experiencia como un éxito. Pudo continuar pastoreando su parroquia y con la bendición de Dios fue capaz de dar el sacramento completo a las pobres almas que estaban a su cargo. Había hecho planes para salir el lunes y coger más carne en la tienda y continuar así con su misión. El lunes, cuando salió a la calle, le estaban esperando, alineados a ambos lados de la calle mientras andaba, alcanzándole para tocarle, esperando su mano paciente, su sonrisa indulgente. Elías se tomó su tiempo en sonreír a todos, bendiciéndoles con sencillez, y ellos parecían devolverle la sonrisa. Era su rebaño, y su obvio amor por él elevaba su espíritu. Anduvo entre ellos, llenó un carrito de compra con carne de la tienda y se dirigió de nuevo a la rectoría. Cuando estuvo casi en casa, hubo un alboroto. Era Stan Walsh, y en una mano llevaba un brazo que aún se retorcía con vida. La multitud se separó y miró, y otro zombie, la mujer de Stan, Jenny, apareció detrás de él. El hombro de su vestido estaba teñido con sangre, de allí donde su brazo sin quemarse había caído. Elías sintió náuseas por un momento, y después de una abrumadora tristeza, incluso piedad por la escena. «Espera aquí», dijo, y corrió hacia la casa. Todo lo que tenía era grueso hilo negro y una aguja grande, pero intentó que funcionara. Jenny no parecía sentir dolor, mientras Elías empujaba el extremo del hueso para ponerlo de nuevo en su sitio, y comenzó el lento proceso de asegurarlo ahí. Al final le llevó casi una hora, una gran puntada tras otra. Al final no quedó muy bonito, pero ya no tenía una manga vacía colgando al otro lado. Era capaz de flexionar algo su mano, e incluso de mover un poco el brazo, pero el padre Elías dudó que volviera a tener uso normal del miembro. Aún así se consoló pensando que era mejor que no tener brazo. Y Jenny parecía realmente conmovida por sus esfuerzos. Una expresión de alegría se extendió a través de sus rasgos, que lentamente se iban pudriendo, mientras se arrodillaba y presionaba sus labios contra el zapato. Después se levantó y se dejó para ponerse detrás de su marido. 2 meses después de que se impusiera la cuarentena, la carne se acabó. El padre Elías ya se había dado cuenta de que ese día llegaría, ya que la cuarentena evitaba que cualquier transporte entrara o saliera de la ciudad, pero siempre había esperado que su suministro durase un poco más. Aunque ya no podía hacer nada, había comenzado una gran obra y difundía la palabra. Casi toda la población de la ciudad venía a misa los domingos, y estaba comenzando a sospechar que algunos también venían desde las ciudades vecinas. Lo cierto es que había mucha gente que nunca había visto mientras estaba vivo. Cada domingo venían más, y pronto llenaron los bancos de su pequeña iglesia, y también se quedaban detrás de pie. Siempre silenciosos, siempre respetuosos, esperaban su turno y en la comunión les bendecía a todos, y después les ofrecía un trocito de carne, el cual recibían agradecidos. De vez en cuando había alguno esperándole en el escalón de su casa, un desafortunado que había sufrido una terrible herida que Elías tenía que curar. El sacerdote había cogido un buen hilo de seda y grandes agujas perforantes de la tienda de artesanía y se sentaba pacientemente y hacía todo lo que podía para volver a recomponer la pobre alma.
Encontró una copia de la Anatomía de Grey en la biblioteca e intentó durante un tiempo usar las imágenes del libro como guía, pero la realidad nunca se parecía a los delicados dibujos lineales del Dr. Grey. En la mayoría de casos, lo mejor que podía esperar era poner las cosas más o menos donde correspondían y cerrar los agujeros antes de que cayeran otra vez. Elías no sabía cómo iba a continuar ahora con su misión. Les había dado la carne que quedaba como comunión, el último domingo, sí, y les sorprendió tener suficiente para todos. Al final solo quedaba un único pedazo y se lo había comido él mismo. Abatido, el sacerdote dejó su casa. No estaba seguro de qué hacer. Necesitaba consejo. Fue a buscarlo al único lugar donde siempre lo había encontrado. Había una multitud de hombres esperando a Elías mientras daba el pequeño paseo hasta las brillantes puertas rojas de la iglesia, y los bendijo casi distraídamente mientras los iba dejando atrás. Si se dieron cuenta de la rapidez de su bendición o del peso que llevaba en el corazón, no lo demostraron. Solo se quedaron de pie, siguiéndole con sus ojos turbios, y esperaron. Dentro de la iglesia no podía encontrar consuelo. La cruz colgaba sobre el altar y su sombra caía en el sacerdote mientras se arrodillaba en el reclinatorio. Una y otra vez una frase se repetía en su cabeza: cuando lo hicisteis con algunos de los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Le vino a la mente la imagen de Cristo entre sus fieles, de Cristo con sus discípulos compartiendo la última cena, de Cristo cogiendo el pan y bendiciéndolo. Tomad, comed, porque este es mi cuerpo. La inspiración llegó lentamente al padre Elías, pero al final sabía lo que tenía que hacer para continuar. La iglesia estaba más llena que nunca ese domingo, y la visión dio renovadas fuerzas al padre Elías. Se subió al púlpito para decir el Evangelio y desde allí miró a su congregación. Ojos muertos le miraron mientras volvía a contar la historia de la última cena. Finalizó la celebración de la Eucaristía propiamente y después dio paso al frente del altar y proclamó: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Parecieron entenderle como una sola entidad, moviéndose hacia Elías, aproximándose para la comunión. Elías se quedó a las puertas del reclinatorio cuando llegaron. Entonces lo abrió y retrocedió algunos pasos, abriéndoles camino para que entrasen. La vieja señora Wilkinson fue la primera, como siempre. Se aproximó al padre Elías nerviosamente, con su único ojo turbio, dudando. Se detuvo un momento, como si estuviera insegura de qué hacer. Su mandíbula colgaba detrás de sus desvancejados labios. El padre Elías la miró. Ya ni siquiera veía las pústulas abiertas o el tejido que lentamente se licuaficaba en la cuenca de su ojo destrozado. Le tocó la mejilla y susurró: está bien, antes de colocar el antebrazo en su boca. Siguió durante un momento y el dolor casi cegó al padre Elías. Quería retirarlo ya, dejar lo que había comentado, pero miró otra vez al Cristo que elevaba majestuosamente sobre el altar y su resolución creció una vez más. La señora Wilkerson echó la cabeza hacia atrás lentamente, con reverencia. Su cara estaba manchada con su sangre que surgía profusamente mientras desgarraba el brazo de Elías. Casi era peor que si lo hubiera hecho de golpe. El dolor se alargaba en lugar de pasarse de repente. Stan Walsh vino después, inclinándose para clavar sus afilados y chamuscados dientes en el hombro del sacerdote. Elías no pudo aguantar y por fin gritó chillando: «¡No se hará mi voluntad sino la tuya!». Y mientras Jenny Walsh desgarraba su pantorrilla, sus piernas por fin se doblaron. Afortunadamente, Stan estaba ahí para cogerle. Y mientras le ponían de pie, el dolor se parecía desvanecerse. Los zombies continuaban en dos filas que se extendían por todo el pasillo lateral. Salían por la puerta y llegaban hasta la calle. Se aproximaban a él en parejas y tomaron sus módicos bocados de comunión que les ofrecía. El padre Elías les vio a todos y abrió más sus brazos, sonriendo.
Bien, el tiempo se nos ha echado encima. Yo aquí con mis cosas. Y en fin, nos tenemos que despedir. Pero antes de despedirnos, quiero deciros que no olvidéis nunca que el fin del mundo está próximo, porque todos nosotros tenemos un lado oscuro y... ¿Pero qué le pasa al disco? Oye, ¿qué le pasa al disco? Técnico. Parece... Se coge de hombros. A ver, ¿está estropeado? Me dice que sí. Está estropeado. Pues es que es el único disco que nos queda. Es el único disco que nos queda. Los otros se los ha llevado el cabrón del inspector de Hacienda. Pero este está roto, ¿no? No tenemos otro disco. Sí. ¿Cuál? Este. Bueno, va, este mismo. Ven, yo creo que puede servir para despedida. Ven. Sí, bien. Pues eso. Estas navidades pueden ser muy chungas. Puede que Papá Noel no os traiga nada. Puede que os traiga carbón. O puede que os traiga una cabeza humana en un tarro. Joder, intentar acojonar a alguien con esta música es difícil. En fin, he intentado hacer lo que he podido. Supongo que mañana me echarán para siempre a los cocodrilos. ¡Feliz Navidad y jodido Año Nuevo 2008! ¡Hasta la vista!